Buen día, mi nombre es Sandra Escobar, estudiante de Psicología quinto semestre del Politécnico Gran Colombiano. Les contaré un poco sobre la economía de Colombia en los siglos XX y XXI. Iniciemos con las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales registran el nivel de gastos, ingresos, ahorro, consumo e inversión en la economía. Para nuestro país, la entidad gubernamental encargada de llevar esta estadística es el DANE, con el apoyo del Departamento de Planeación y el Banco de la República. Analizaremos la problemática de las cuentas nacionales en los últimos años. El PIB creció en el 3.3% en 2019 con respecto al 2018. Las actividades que más aportaron a este aumento fueron la administración pública, defensa, afiliaciones a seguridad social, educación, salud, servicios sociales con un crecimiento del 5.1%. En 2019, el comercio al por menor y al por mayor, los vehículos automotores y motocicletas, el transporte, alojamiento, servicio de comida, con una variación del 3.7, aportó al crecimiento en el 0.7%, pero en el año 2020 decrecieron en un 15%. Sin embargo, la construcción decreció 1.9% y contribuyó negativamente con el 0.1%. Podemos concluir que en virtud de las cifras evidenciadas en el 2015, la economía presentaba el inicio de una recesión que continuó en los años 2016 y 2017. En el 2017 se agudizó por la incertidumbre electoral que pasaría en el 2018. Sin embargo, el 2018 y 2019 iniciamos una recuperación y estabilización, pero en el año 2020 se convierte en un año de recesión debido a la pandemia por COVID-19 que aún afecta en el año 2021. Sobre la composición demográfica de Colombia en los últimos 50 años podemos decir, en los años 70, hace 50 años, la población correspondía a menos del 50% de la población actual del país. En cada década la población del país aumenta entre un 10 y 12%, principalmente por el alto índice de nacimientos y menos muertes. En la década de los 80 aumentó la fecundidad principalmente en zonas rurales. En los años 90 el aumento pues, se ve reflejado en mayor número de jóvenes que de personas adultas. Para el año 2000, debido al descenso sostenido de la fecundidad, pues en que las generaciones cada vez tenían menores hijos, pues la diferencia en la población joven se vio mucho más evidente que en los mayores. Para el año 2010 la población menor de 15 años es ahora solo el 29%, mientras que los mayores aumentaron al 64%. Actualmente en Colombia hay más hombres jóvenes que mujeres, y la población rural es más joven que la urbana en un 31%. Podemos ver en el gráfico del DANE, en donde nos muestra el crecimiento de la población por grupo de edades entre 1985 hasta el año 2020. Igualmente una tabla de crecimiento poblacional desde 1970 al año 2020, en donde ratificamos el gran crecimiento poblacional de nuestro país. Ahora realizaremos un breve análisis del desempleo de los siglos XX y XXI. Como principales causas observamos que durante la historia económica de Colombia de los años 1900 a 1950 se vio gravemente afectada por sucesos como la Guerra Civil y la Guerra de los Mil Días, la pérdida de Panamá que ayudaba muchísimo con el tema del empleo, la época en que Colombia empezó a exportar nuestro preciado café a Norteamérica y a Europa, lo que permitió generar el empleo dentro de tanta crisis, ya que era un producto que generaba una alta fuente de trabajo. Para 1950-1990, el sector económico de la manufactura ayudó a generar muchos empleos y llegó a cifras del 10%. El país exportaba en gran cantidad productos colombianos debido al respaldo y facilidades que el gobierno dio. Y a finales de los años 80, con la apertura económica y el TLC, se dinamizó y reactivó mejor la economía con la generación de mayores fuentes de empleo. Teniendo en cuenta que el país sufría por uno de los peores momentos de inseguridad en el país, muchos empresarios se fueron del país y poca inversión extranjera. La consecuencia fue índices entre el 11 y el 19% de desempleo en los últimos 30 años. Para el año 2000, en materia de desempleo, llegó a marcar 19.5%, lo que llevó al aumento de la inflación. Para la última década del siglo XX, se reforzó más la apertura de nuevos mercados con la confección, dando mayor empleo. Y el gobierno Uribe con la reforma a la salud, que pretendía dar mucho empleo, pues realmente no surgió, no tuvo las expectativas esperadas. Fue cuando nacieron las llamadas EPS.
Para el año 2010 se redujo la tasa de desempleo al 9% y en el 2018 aumentó al 10% con la llegada del coronavirus. Y en el 2020 llegó a cifras de más del 15%. Analizaremos también la inflación durante estos mismos siglos. Durante los años 1900 a 1950, el gobierno para financiar la guerra emitió mucho dinero, lo que originó que la inflación subiera de forma acelerada del 15 al 400% en el año 1900, aunque bajando progresivamente y alcanzó índices del 9.30% en 1946 y el 6.70% en 1949 y cerró la década con un 20%. Desde 1950, que estaba en el 20%, se mantuvo relativamente estable hasta 1970, a excepción de 1963, que estuvo un pico del 32%. En 1970 a 1990 se realizó énfasis en reducir el gasto público y con el fin de financiar los déficits fiscales presentados se realizaron algunas emisiones de dinero y se empezó a regular la tasa de cambio. Situación que fue controlada por el Banco de la República. En los años 1990 a 2004 fueron los años de apertura económica, pero como consecuencia y debido a las altas tasas de interés como el conocido UPAC, muchos colombianos perdieron sus viviendas. La inflación para el año 1990 inició a tener un descenso más regulado y hasta el año 1999 se tuvo índices por debajo del 10%. Igualmente, gracias a la coordinación de las herramientas macroeconómicas como el tipo de cambio, las reservas internacionales, los tipos de interés y la política de comercio exterior, se logró que los precios de la economía aumenten de forma coherente con el crecimiento de ella. En 2016 se da la modificación del IVA del 16 al 19%. En la última reforma tributaria y como consecuencia vemos la inflación en los precios de los productos básicos de la canasta familiar y además bienes de consumo. Siempre debemos tener en cuenta que la inflación siempre es afectada directamente por variables como el empleo, la educación, la salud, ya que en muchas ocasiones son estas mismas las que afectan el comportamiento de los precios de la economía. Hablaremos del déficit fiscal de los gobiernos de los últimos presidentes, entonces Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Sobre Ernesto Samper, presidente de 1994 a 1998, podemos decir que las dificultades fiscales presentadas durante este gobierno obedecen en gran medida a las presiones generadas por intentar combinar una economía más liberal con una política social muy activa. Además, aplicar ámbitos políticos al crecimiento económico, como fue el caso de la inflación, e incluso a la política fiscal. Como consecuencia del fracaso del crecimiento económico, mientras el plan de desarrollo contemplaba un crecimiento promedio en el PIB de 5.7%, durante esos 4 años, en realidad la producción de bienes y servicios del país no aumentó más del 3%. Se inició el plan de empleo en los sectores de la construcción, lo agropecuario y la infraestructura, pero fracasó y terminó su gobierno con uno de los más altos índices de desempleo, pasó del 7% al 18%. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, de 1998 al 2002, se dio un estancamiento de la economía. Durante los primeros 2 años de gobierno, pero luego en los 2 años siguientes, se inició una fase modesta de recuperación. El gobierno creó el llamado 2 por 1000, inicialmente de forma temporal, pero no fue así. Los precios internacionales del café y del petróleo descendieron abruptamente entre 1998 y 2002 y se solicitó un préstamo muy importante al Fondo Monetario Internacional, haciendo más grande el déficit fiscal. Entre los años 2000 y 2002, el crecimiento del producto solamente fue el 1,9% anual y sus ritmos anuales fueron entre 3.4 a finales de dicho gobierno. La economía crecía aproximadamente un 2% anual. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fue del 2002 al 2010, ya que fue reelegido, el conflicto armado contra la guerrilla trajo un gasto militar que aumentó en un 2% el PIB. Este gobierno no solo dejó una emergencia social en salud, sino que puso en evidencia el déficit del sistema, ya que Colombia está gastando más de lo que recibe. Tuvo una balanza negativa en los años 2008 y 2009 con relación al PIB. La deuda sobrepasa el 50% al 2005. La deuda era de 24.4 millones de dólares. Se creó el impuesto a la guerra, se implementó restricciones para disminuir el gasto público y se implementaron controles para la evasión de impuestos.
En el mandato del expresidente Juan Manuel Santos durante los años 2010 al 2018, igualmente reelegido, se vivió una crisis política partidista de gobernabilidad, también una desaceleración económica debido a la caída internacional del precio del petróleo y el incremento en las tasas de interés. El déficit en 2015 de la cuenta corriente redujo el PIB en varios años a consecuencia y con el fin de hacer frente a la crisis económica se realizaron varias reformas tributarias, algunas para cubrir los desastres de la ola invernal de la pequeña y también para apoyar la pequeña y mediana empresa. Ahora veamos durante los últimos 70 años qué ha pasado con la corrupción política y administrativa. En 1900 a 1950 se generaron tantos cambios que fue una época de violencia. Inició en 1902 con las promesas de las bienaventuranzas a bordo del vapor Wisconsin, que puso a la guerra de los 1000 días, que fue entre 1899 y 1902. Sin embargo, la crisis posguerra nos hizo vivir momentos muy difíciles, tanto económicos como políticos, y la corrupción en todos los ámbitos. Luego inició la época de las oleadas de violencia, generada por la caótica combinación de la subversión, del paramilitarismo y el narcotráfico. A consecuencia, los servidores públicos se convierten en elementos principales para promover la moral y la ética pública. En 1950-1990, durante estas décadas, Colombia vivió la época más sangrienta y violenta de muchos años. El narcotráfico y los grupos subversivos dieron origen a una época de masacres, secuestros y magnicidios. La corrupción estaba en la mayoría de los sectores económicos. El terrorismo afectaba no solo a la población civil, sino a las empresas y la política. Consecuencias fatales para todos en el país. La corrupción había tocado entidades tan respetadas como el DAS, en donde su director está involucrado con el narcotráfico, políticos como Santofimio Botero, implicados en participar con Pablo Escobar del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, y en 1990 al 2021 el narcotráfico estaba en todos los sectores y campos del país y la política no era la excepción. El llamado proceso 8000 fue uno de los escándalos más grandes de los últimos años. Fue en contra del expresidente Samper, que lo acusaban de recibir dineros del narcotráfico en su campaña electoral. A consecuencia de esto se deterioró las relaciones de Colombia con los países andinos y con Estados Unidos, aunque al final del mandato del presidente Samper quedó libre de cargos y esto permitió que las relaciones con otros países, especialmente Estados Unidos, mejoraran un poco. Se dio origen al Estatuto Anticorrupción. Con relación a la participación de los sectores 1, 2 y 3 dentro de la economía en el siglo XXI, podemos decir que todas estas actividades de la economía son necesarias para que las personas podamos cubrir nuestras necesidades de consumo. El crecimiento económico de nuestro país en las dos últimas décadas presenta una gran variación que coincide con inicio y el final de las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Estos mandatos iniciaron después de la crisis del siglo XX. Al inicio del año 2000, debido a la baja de precios del petróleo, la economía tuvo un notable crecimiento entre los años 2003 y 2007, logrando tasas de crecimiento en estos años del 5.3% anual, cuando el PIB se proyectaba al 4.5%. El país disfrutó durante los años 2010 al 2014 la bonanza petrolera, lo que representó un crecimiento promedio del 5% anual. Además, una eficacia importante en el sector construcción, que obtuvo un crecimiento promedio del 9.8% anual, pero el precio internacional del petróleo disminuyó a inicios del año 2015, se recuperó parcialmente durante el año, pero nuevamente a inicios del 2016 disminuyó en más de un 70% del precio que tenía en los años 2014. Con la finalización de la bonanza petrolera, el ritmo de crecimiento de la economía entre los años 2015 y 2018 cayó notablemente hasta el final de la década. Esta situación trajo consigo implicaciones sociales negativas, en su mayoría el aumento del desempleo y la lucha contra la pobreza. En 2019 se tuvo un crecimiento importante en el aumento del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión en maquinaria y equipo. Los dos indicadores registraron un crecimiento superior al esperado. Igualmente aumentó un 25% la inversión extranjera, pero el 2020 inició con la llegada del COVID-19, el cual ha traído grandes desastres en la economía, no solo del país, sino del mundo entero.
En esta gráfica podemos evidenciar el crecimiento real del Producto Interno Bruto desde el año 2000 al 2020, donde resalta el abrupto descenso del año 2020 al 2021. Ahora analizaremos el coeficiente de Gini para Colombia y en comparación con los demás países de Latinoamérica. Para el año 2000 la desigualdad se mantuvo en altos niveles, con una pequeña mejora en el año 2003. Se presentó una notable reducción en el Gini en los años 2011 y 2012, con la bonanza petrolera, la cual trajo mejores en la equidad del ingreso. Para el año 2012 en el país, más de la mitad de la población era considerada pobre, situación que mejoró notablemente para el año 2010 en 10 puntos. Durante los años 2010 a 2018 se observó una importante reducción de la pobreza y la desigualdad, con un aporte significativo a la inclusión social y disminución del gasto, lo que repuntó en mejoras de cifras en el Gini, situación que no se vio durante la primera década del siglo XXI. También se observó mayor formalización del trabajo y el incremento del acceso al sistema de salud. Sin embargo, y ante la mejoría de cifras del Gini, Colombia continuó siendo uno de los países más desiguales de América Latina. El gasto público durante la segunda década del siglo XXI se enfocó en la primera infancia, la salud, la educación, aunque compensado con el efecto regresivo del sistema de pensiones colombiano. Infortunadamente, en 2018 el Gini se incrementó de nuevo al 0.52 como en los años anteriores, quebrantando la tendencia observada desde el año 2015. Pese a estas mejoras, para el año 2019 el 10% de la población recibía más del 50% de todos los ingresos del país. Colombia es de los países con mayor desigualdad en la distribución de ingreso. En los últimos años, los países que más han mejorado su indicador de desigualdad en orden de importancia son El Salvador, Bolivia y Guatemala. En las gráficas podemos ver su variación en los años 2009, 2017 y 2019, en donde Colombia en el año 2009 era de los países con el índice mayor junto a Nicaragua, Guyana y Uruguay. Para el año 2017 tenía algunos indicadores altos, pero ya no era el más desigual. Y finalmente en el año 2019 vuelve y retoma el puesto entre los países con más altos índices de Gini de Latinoamérica. Analicemos la deuda externa durante los gobiernos de los 4 presidentes anteriormente mencionados. El gobierno Samper entregó un gobierno con una inflación del 19% y tasas de interés del 32%, los indicadores más altos de los últimos 4 gobiernos. Una deuda externa de 36.219 millones de dólares, el 36.3% del PIB. El gobierno Pastrana, al iniciar el año 2000, la deuda neta era al orden del 32.7% del PIB y en el 2001 el 48% aumentó, pero controladamente hasta finalizar el periodo presidencial con un 38.1% del PIB. El gobierno Uribe inicia el 2002 con un indicador del 43.1% que se mantuvo estable en 2003. A partir de este último año se inició su descenso y en el segundo mandato, al finalizar, entregó la deuda externa con el 22.6% del PIB y 70.000 millones de dólares de deuda externa. El gobierno Santos, con las emisiones de pesos y VR, lograron disminuir al 28% al inicio del mandato y se rebajó de manera importante el déficit fiscal. Al finalizar el primer periodo tenía un 38% del PIB y al finalizar el segundo periodo subió al 42.7% del PIB, 130.000 millones de dólares. En la gráfica podemos observar, según fuente del Banco República, cómo año a año, con cada mandato presidencial, la deuda externa ha aumentado su valor. Ahora hablaremos sobre la relación de la deuda externa y el PIB en sus causas y consecuencias. El expresidente Samper, debido al aumento de la inversión privada para 1994, coincidió con una disminución del ahorro privado, generando un superávit que se venía registrando en el sector privado, experimentando un 6% del PIB para ese año, aunque implementó varias medidas para mejorar la economía del país y disminuir la deuda externa. Todas estas fueron ineficaces, como fue el indicador de pobreza de 1998, uno de los más altos de la historia de la nación, 43%. Durante el mandato del presidente Pastrana, la deuda se elevó en más de 10 puntos porcentuales. Con respecto al PIB,
inicia el año 1998 con el PIB del 7.5% y del 6% aproximadamente en los siguientes 3 años, pero el segundo mandato logra crecimiento en el PIB y la inflación se mantuvo baja. Durante el gobierno de Uribe, para el cierre del 2008 fue un 35.8% del PIB en cuanto a índices de pobreza, según el DANE, y el indicador de Gini para el 2010 se entregó al gobierno con cifras del 30.4% y en pobreza extrema el 16.4%. Para el 2018 la deuda externa fue la menor del siglo con el 19.1% del PIB, luego en el 2010 subió al 22.6% en la entrega de su mandato. Para el gobierno Santos en 2010 la deuda neta creció levemente, menos de 2% hasta el 37.4% del PIB, pero en 2012 la deuda externa cayó y su indicador con respecto al PIB bajó al 33.2%, fue el más bajo en lo recorrido del siglo XXI hasta el presente. En cuanto a inversión extranjera de estos cuatro presidentes, podemos decir que el gobierno Samper no fue el mejor. Se dieron muchas violaciones a los derechos humanos, entre ellas 4 masacres, más la desertificación de Estados Unidos. La imagen de Colombia a nivel internacional estaba bastante deteriorada. Para 1994, sin embargo, alcanzó muy buenos niveles de inversión, sobre todo en la privada. En el gobierno Pastrana se dio una enorme legitimidad al Estado al haber adelantado el proceso de paz, tan generoso que le dio origen a la inversión extranjera para que creyeran nuevamente en nuestro país, vinculación del sector privado en la inflación con la infraestructura reconocida por la mejora de la capacidad productiva de la población. Nació el Plan Colombia con el apoyo de Estados Unidos y se centró en que Colombia viviera en paz. En el gobierno Uribe fue el presidente que debilitó las guerrillas y desmontó los grupos paramilitares, facilitando así el entorno nacional para el crecimiento de la inversión extranjera, con un crecimiento del 164% principalmente en los sectores de hidrocarburos y minería, al contrario, decreció la manufactura en un 6% y el comercio en un 2.9%. En el gobierno de Santos continuó el aumento de la inversión extranjera, fue un éxito en el logro de la disminución de la pobreza, especialmente en las zonas del Pacífico y rurales, donde el conflicto ha sido más violento, e implementó la política de equidad de género. Sobre el sector exportador durante estos 4 gobiernos podemos decir, el gobierno Samper, su administración presentó un gran retroceso económico debido a la revaluación del peso y pese a los acuerdos de integración de ventas a otros países, las exportaciones que se habían iniciado en los 80 se disminuyeron en los 90, deteriorando la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual pasó de un superávit del 4,9% del PIB en 1991 a un déficit del 4.4% en 1994. En el gobierno Pastrana fue promesa de su campaña política generar un mayor crecimiento a las exportaciones y fue de sus logros más destacados. Avances con las relaciones internacionales y en el comercio exterior. Para el gobierno Uribe, para el primer mandato en general fue poco el crecimiento de la economía, resultó de impacto a la parte de la crisis mundial y el alto nivel de desempleo, lo que produjo que el sector exportador se desacelerara, especialmente en la manufactura y el comercio exterior. En el segundo periodo no fue tan sencillo mejorar, ya que la crisis mundial terminó de golpear a Colombia y la inversión fue corta. Para el gobierno Santos, ubicó el país dentro de los 20 mayores productores de petróleo, logrando mayores exportaciones y más inversión, generó empleo y más recursos para la lucha contra la pobreza. Ahora haremos una comparación entre los países de Brasil, Colombia, Chile, México y Ecuador en cuanto a balanza de pagos y nivel de reservas. Brasil, en cuanto a la balanza de pagos en el año 2020, registró un superávit en su balanza comercial de 46.000 millones de dólares, un 3% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2019, 38.000 millones de dólares, el 2.18% del PIB.
Colombia, en el primer trimestre del año 2021, se tuvo un déficit de la cuenta corriente de 3.000 millones de dólares. El valor más representativo se tuvo en los bienes y servicios, un 4.8% como proporción del PIB trimestral, superior al 0.8 puntos porcentuales frente al estimado para el último trimestre del año 2020. Chile, durante el primer trimestre del 2021, la cuenta corriente registró un déficit de 1.554 millones de dólares. El resultado trimestral se explica por las utilidades devengadas de la inversión extranjera. México, en el año 2020, la cuenta corriente registró un superávit de 26.000 millones de dólares. A su vez, la cuenta capital resultó deficitaria en 31 millones de dólares. Por su parte, se presentó un préstamo neto en la cuenta financiera de México al resto del mundo, que implicó una salida de recursos por 21.000 millones de dólares. Ecuador, en el primer trimestre del año 2021, la balanza comercial total registró un superávit de 731.000 millones de dólares, lo que significó una recuperación comercial del 21.1%. En cuanto a las reservas internacionales, podemos decir que Brasil, con la recesión económica de las últimas décadas como consecuencia de los acontecimientos económicos actualmente por el coronavirus, dio origen al aumento de sus reservas en 363.000 millones de dólares para el año 2020, el país con la más alta reserva de Sudamérica. Colombia, la cuenta financiera registró entradas netas de capital por 3.000 millones de dólares, 162 millones de dólares para aumento de las reservas internacionales. La balanza de pagos aumentó resultado de ingresos por intereses por valor de 19.000 millones de dólares, un 4.2% en términos del PIB trimestral. Chile, con el principal objetivo de acumular divisas para responder a choques externos que podrían ocasionar una fuerte salida de capital extranjero, aumentó sus reservas para el año 2020 en 36.000 millones de dólares. México, aumentaron los activos en la cuenta de reservas en 11.000 millones de dólares. El saldo de la reserva internacional neta al cierre de diciembre del año 2020 alcanzó 195.000 millones de dólares. Ecuador, con una buena administración e inversión de estas reservas, Ecuador registró una reserva para el año 2020 de 2.820 millones de dólares, con el fin de contribuir con la reducción del riesgo del país y con la mejora en las calificaciones crediticias. Por último, contamos con un gráfico, fuente del Banco Central, en donde se puede apreciar el valor de las reservas de estos 5 países anteriormente mencionados y algunos países también de Latinoamérica, expresado todo en millones de dólares. Muchas gracias.